que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo, que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo, que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo, que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso, un abrazo muy cálido. Vamos hoy con la 43 acerca del estudio bíblico, la revelación acerca del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de el tema que dice: rechazar a Jesús es rechazar al Espíritu Santo. Entonces, 43, rechazar a Jesús es rechazar al Espíritu Santo. Él me glorificará, fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él guiará a toda la verdad. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el encargado de exaltar a Jesús. Y cuando vas a una reunión religiosa, espiritual, cristiana, si no se exalta a Jesucristo, si no se le da la gloria a nuestro Señor Jesucristo, se perdió el tiempo, porque el propósito desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice en Juan capítulo 10, desde el versículo 22, dice allí en la Reina Valera el título: los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres tú el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces empieza el texto hablándonos de la fiesta de la dedicación. El pueblo judío es un pueblo de fiestas. Cada fiesta tiene un contenido y un significado profundo que señala un tiempo determinado de la historia. La historia no solamente la del pueblo judío, la del pueblo cristiano y también la fiesta de la humanidad en general. En las fiestas que nuestro Señor Jesucristo dio a Moisés en Levítico capítulo 23, nos habla del desarrollo histórico de la humanidad, pero un desarrollo histórico trazado con antelación, y esa es la profecía. La profecía, alguien dijo que era un rollo, que la historia era un rollo de profecía desenrollado. La historia, todos los escritores seculares, los historiadores, la escriben, por supuesto, después de que hayan ocurrido los acontecimientos y después de haber investigado diligentemente. Pero Dios escribió nuestra historia, la historia de la humanidad, aún la historia particular. En tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí, dice el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Entonces, lo más espectacular es que estas fiestas son proféticas y tienen un señalamiento de acontecimientos hacia futuro. Las fiestas judías, básicamente las que miramos en Levítico capítulo 23, eran básicamente tres. La Pascua, que se divide a su vez en Pascua propiamente dicha, panes sin levadura y primicias. La segunda fiesta, la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta solita, y luego la fiesta de los tabernáculos, que como la primera también se divide en tres fiestas: trompetas, expiación y tabernáculos. De estas fiestas ya se han cumplido las dos primeras. La Pascua, 1 Corintios 5:7, Cristo nuestra Pascua ya ha sido crucificado. Con la Pascua, Dios le dio la orden a Moisés que sacrificara un cordero, porque iban a salir y pintaran los dinteles y los postes de las puertas con sangre, y que comieran los panes sin levadura, y al tercer día las primicias. Eso hicieron, y esto nos apuntaba y señalaba a la Pascua más grande y más sublime, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, Jesús estaba colgado en el madero. El sumo sacerdote a las 3 de la tarde clavaba un puñal en el cuello del cordero y decía: consumado es. A esa misma hora Jesucristo estaba doblando su cabeza diciendo: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa fue la Pascua. 50 días después se celebraba la fiesta de Pentecostés, y cuando Dios le dio la orden a Moisés que lo hiciera. Después de la salida de Egipto, cuando pasaron al otro lado al tercer día, libres pasaron el mar, a los 50 días se celebraba la fiesta de Pentecostés, que fue cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Esto quiero que hagas, quiero que vivas en santidad. Y a los 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo descendió el Espíritu Santo en lo que llamamos y se conoce la fiesta de Pentecostés, y se inauguró la iglesia, y surgió la iglesia, y vino el Espíritu Santo para darnos esa gracia, el poder para vivir en santidad. Existen otras fiestas, algunas de las cuales no tienen una consagración en la Biblia, y entre ellas está la que cita aquí el evangelista San Juan, la fiesta de la dedicación. Se menciona en este versículo, pero no está mencionada en la Biblia, pero no por eso deja de ser inmensamente interesante. Su origen se remonta a un episodio de la historia del pueblo de Israel de gran
y de inmensa tribulación y de incuestionable heroísmo. Después de la muerte de Alejandro Magno, el gran conquistador griego, su imperio lo dividió. Él antes de morir dividió y entregó. Como no tenía herederos, llamó a sus 4 generales que estaban a cargo de la administración de su reino, y dividió el reino a esos 4 generales. Los generales eran Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lisímaco, y a cada uno le dio una parte del reino. Y estos 4 hombres, mediante alianzas matrimoniales y convenios fraudulentos, se convirtieron esos 4 reinos del reino de Grecia, que quedó dividido en estos 4, hicieron alianzas y convenios y quedaron 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Al norte, la dinastía Seleucida y los Ptolomeos al sur, que también hicieron grandes esfuerzos de unificación mediante alianzas matrimoniales, que solo terminaron en masacres, en invasiones y usurpaciones de tierras. Los seleucidas, de ellos se levantó un rey perverso llamado Antíoco Epifanes. Este hombre reinó desde el año 175 hasta el año 164 antes de nuestro Señor Jesucristo. Estos dominaron a Israel, y este infame rey trató de destruir a los judíos y su religión por la fuerza, pues el hombre estaba profundamente enamorado de todas las costumbres y de toda la religión griega y de toda la filosofía griega. Inicialmente procuró introducir ese pensamiento, las artes y la religión politeísta griega allí al pueblo de Israel. De manera pacífica, algunos judíos aceptaron las ideas y el pensamiento griego. Otros, que representaban la mayoría, se opusieron abiertamente, mostrando fielmente su fe ancestral. En los años 170 a 168 a.C. hubo un recrudecimiento de la opresión de Antíoco, que atacó Jerusalén. Fueron asesinados cerca de 100.000 judíos. Otros tantos fueron vendidos como esclavos. Quien tuviera un ejemplar de la Torá, o la ley, el libro de la ley, que nosotros le llamamos, es un libro que también tenemos nosotros en la Biblia y le llamamos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Y el que tuviera un ejemplar de la Torá, o el que circuncidara a un niño, se le castigaba con la muerte. Estos se robaron más de 1.800 talentos, es decir, más de 38 toneladas de plata, el dineral del mundo. Los atrios del templo fueron profanados, las cámaras fueron usadas como prostíbulos. Antíoco hizo sacrificios de cerdos a Zeus y a los dioses del Olimpo, que para los judíos el cerdo es un animal abominable y es impuro, y está dentro de los animales impuros. Lo puedes mirar en Levítico capítulo 11, el animal que tiene pezuña hendida y no rumia es un animal impuro. Y muchos otros, pero no es esta la ocasión para hablar de ellos. Solo te recuerdo que puedes mirar animales puros e impuros, y se ha descubierto en los últimos tiempos que el cerdo no es un animal apto para el consumo humano, aunque se ha criado con los mejores alimentos, porque tiene toxinas nocivas e impuras para la salud humana. Entonces, en aquella época, Judas Macabeo y sus hermanos arremetieron contra Antíoco y su reino Seleucida por la libertad de Israel.
Y en el año 164, en la rebelión de los macabeos, triunfaron los judíos y procedieron a purificar el templo. Se reconstruyó el altar y se decidió que desde el 25 del mes de Kisleu, noviembre-diciembre está el Kisleu, entre noviembre y diciembre, se celebrara en toda Judea el aniversario de la dedicación del altar y se encendían luces en las ventanas de las casas por 8 días. Cada día se quitaba una lucecita hasta dejar para el último día quedaba una. Se encendían las 8 luces y cada día se quitaba una hasta que al último día de la fiesta se quedaba solo una lucecita. Y esto tiene su historia y su lado providencial y hermoso, divino, no solamente por el triunfo de la rebelión de los macabeos y la liberación de este reino perverso de Antíoco Epifanes. Se dice que cuando purificó el templo fueron a buscar aceite, buscaron la lámpara, era la menorá, que es la lámpara de 7 brazos, y se encontró solamente una vasijita con aceite, sin contaminar, que había permanecido intacta con el sello del anillo del sumo sacerdote. Esta vasijita contenía aceite para encender una lámpara para un solo día, pero de manera milagrosa iluminó por 8 días y hasta que se prepararan más aceite según el mandamiento de Dios y la fórmula correcta del arte del perfumador y de la fabricación del aceite de la Santa Unción, como lo vimos en Éxodo 30, 25 y siguientes. Desde allí, de ese acontecimiento sobrenatural y hermoso, desde allí es desde donde se empezó a celebrar la fiesta de Hanukkah. La menorá es la lámpara que tiene 7 brazos y la Hanukkilla es la lámpara que tiene 9 brazos. Y la fiesta de Hanukkah, o fiesta de las luces, o fiesta de la purificación, o como la llama el evangelista San Juan en esta ocasión, fiesta de la dedicación. En esta fiesta una vasijita ardía por un solo día, pero les repito, ardió por 9 días. Miremos entonces que en aquella ocasión en que se celebraba la fiesta de la dedicación era invierno, ¿sí? Y vamos a ver en primer lugar vimos la celebración de la fiesta de la dedicación o la fiesta de la purificación. En segundo lugar, miremos el endurecimiento de los incrédulos. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos, le rodearon para fastidiarle. Recuerda que cuando Satanás tentó a Jesús y le hace las 3 ofertas y Jesús le derrota con la palabra, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo honrarás. Y dice la Escritura que Satanás lo dejó por un poco de tiempo, pero aquí viene en otra ocasión, ahí se acabó el tiempo y empezó a fastidiarlo. ¿Y a través de quién lo fastidió? A través de estos fariseos a quienes Jesús les estaba moviendo la silla de la comodidad. Miremos el endurecimiento de estos hombres cada vez más rebeldes a la palabra de Dios. Ellos oyeron, pero se rehusaban a creer. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
y ellos no era que estuvieran averiguando porque querían saberlo, ellos ya lo habían rechazado, ellos ya habían dicho que por Belcebú echaba fuera a los demonios, y ya estudiamos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Oyen y se rehúsan a creer. San Agustín decía que así hablaban, no porque tuvieran el deseo de saber la verdad, sino para preparar el camino de la calumnia. Ellos estaban continua y permanentemente calumniando a nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron las evidencias y las rechazaron. En ocasiones Jesús había manifestado quién era, es decir, se presentó como el Mesías, el Cristo o el ungido de Dios. Eso le dijo a la mujer samaritana, tampoco lo dijo públicamente, se lo dijo a ella, pero ella le dijo, fue corriendo y llamó a sus amigos, vecinos samaritanos que la rechazaban porque era una mujer de una conducta rebajadita, y le dijo, he visto al Cristo, al ungido de Dios, del que hablan las Sagradas Escrituras. Y después vinieron ellos y creyeron, y creemos no solo porque tú nos das el testimonio, sino porque hemos visto, y creyeron más fácil los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, y era una mezcla ahí de 5 pueblos y con el pueblo judío. Por eso Jesús le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, porque ellos adoraban a Jehová y adoraban a 5 dioses más. Jesús le dijo al ciego de nacimiento que él era el Mesías. En Juan capítulo 9, 35, oyó Jesús que habían expulsado hallándole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y fueron cegados los incrédulos, pero abrió la vista a los ciegos. Reprochó el Señor al pueblo porque no entendieron las señales, porque le buscaban solamente para obtener beneficios temporales. Después de la multiplicación de los panes, nuestro Señor, ellos se levantaron felices porque después de semejante comelona, sin trabajar, dijo, no, este hombre trae una seguridad social para nuestro pueblo insuperable, tremendo, no hay que ir al médico porque nos sana a todos, sana a los ciegos, a los cojos, a los sordos, a los mudos, a los mancos, a los paralíticos, a los endemoniados los libera, y a los hambrientos nos sacia de pan. Tremendo. Y hallándole al otro lado del mar, después de la multiplicación de los panes, entonces al día siguiente la gente estaba al otro lado del mar y vino a buscar a Jesús, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les digo, de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ustedes vieron las señales, ¿y qué significaban las señales? Isaías había dicho, cuando venga el Mesías, el cojo saltará la lengua del mudo, cantará, los oídos de los sordos se abrirán, los ojos de los ciegos verán. Y fueron evidencias claras y fueron señales. Por eso el evangelista San Juan lo llama, a estos milagros los llama señales, y los otros 3 evangelistas los llaman milagros, y Juan les dice señales. Evidenciaban que no eran de Dios. Al encuentro con Jesús, el ser humano tiene que tomar una decisión. Mi amado, hoy el Señor te está hablando a través de este siervo y de esta palabra, porque no es mi pensamiento, no son mis palabras. Lo único que hago es reproducir lo que la Sagrada Escritura dice, para que abras tu corazón y le entregues tu vida a Cristo, vengas en arrepentimiento y le reconozcas como Salvador. En esta vida todo ser humano se topará con Cristo, y su reacción frente a Él, su decisión, determinará
el destino por toda la eternidad. No es la decisión de Jesús, sino la decisión de los incrédulos la que determina si pertenecen o no al reino de Dios. Como dijo aquí, ¿crees en el Hijo de Dios? Y digo, ¿quién es, Señor? ¿Quién es para que yo crea en Él? Le has visto y habla contigo. Y él lo vio y dijo, creo, y le adoró. Cree hoy y adórale. Eran sordos e insensibles a la voz de Dios, esos que le estaban persiguiendo, los judíos que le rodearon, como lo dice en 10:24 que ya leímos, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás? Estaba turbándolos, fastidiándolos. ¿Por qué? Porque los fastidiaba declarándoles el pecado, como Juan el Bautista también les decía, arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Y Jesús les dice, arrepentíos porque el reino de Dios está entre vosotros. No querían oír la voz del gran pastor de las ovejas. La palabra de Dios no tenía cabida en ese corazón endurecido y orgulloso. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, les mencionó Jesús. Y en mi experiencia, mis amados, he visto que uno le habla a ciertas personas de Dios y se lo aguantan, pero cuando empieza a decirles que nuestro Dios es Jesús, inmediatamente se fastidian y es como si uno reacciona como si les estuviera hablando uno del demonio y les está hablando es del verdadero y genuino Dios. Esto es apenas normal si entendemos que el espíritu del anticristo está en el mundo. No creéis porque no sois de mis ovejas. Y como lo dice en la palabra de Dios, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Lo dice en primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, que el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Cree en él y háblale. Ahora miremos entonces la triple respuesta de nuestro Señor Jesucristo y la famosa frase hermosa que siempre golpea mi corazón y lo hace arder de alegría, y les dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Expresión inolvidable de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo les doy vida eterna, mis ovejas oyen mi voz. El asunto es que cuidado con escuchar la voz del extraño que te puede persuadir a irte a donde no debes. Escucha la voz que Dios puso en tu pastor para pastorearte. Jesús, estas ovejas son de Jesús, la iglesia es de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Y entonces, ¿qué les dice? Les doy vida eterna. La gracia salvadora es una oferta de Dios, que quien en su presencia conoce previamente quién la aceptará y quién la rechazará. Pero el destinatario tiene que estar allí escuchando Dios. Por eso dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra tocará a tu oído, y si eres de los que ha de reaccionar delante de Dios derritiéndose el corazón, estás en él. Pero hay muchos que se endurecen cuando oyen la voz del pastor del rebaño, como se endureció la voz de Faraón. 6 veces dice en Éxodo, y Faraón endureció su voz cuando Moisés le hablaba, deja ir a mi pueblo. Se endureció, pero ya después dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón.
Y esta es una reacción porque la predestinación es la presciencia de Dios o el conocimiento previo o anticipado de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al arrepentimiento, como lo dice en 1 Timoteo 2:4. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 1 Timoteo 2:4 dice desde el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro 3:9 dice algo similar, que Dios no retarda su venida, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Algo similar lo dice en Deuteronomio 30:19 y en Mateo 7:13. En Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, pero angosta la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos entran por ella. Porque el camino del deleite, de la locura, del libre pensador, de creer en Dios a mi manera o de no creer, esto no me añade, y vivir la vida a tus antojos, sin códigos morales ni ética de ninguna naturaleza, crees que esa libertad podrás vivir con ella y pasar a la eternidad y seguir en libertad. Todos tendremos que dar cuenta a nuestro Dios. En Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos delante de ti, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y sigue diciendo: yo les doy vida eterna. Y dice: y no perecerán jamás. El hombre natural no tiene esperanza. El hombre natural no tiene esperanza. Como dice: no quiero hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que murieron, como los otros que no tienen esperanza. Nosotros y los otros. Nosotros somos los creyentes en Jesucristo. Los otros no tienen esperanza, porque el único que da la oferta de la salvación es Dios, y el Espíritu Santo te convence, pero si no te dejas convencer estarás perdido. Aparentemente no teme a la muerte, pero cuando se han visto enfrentados a ella, el pánico les ha sobrecogido, porque su conciencia les acusa de pecado. Es entonces el momento en que las dudas, la soledad, la angustia, la inseguridad hacen su banquete con el incrédulo en su agonía. No me digas que tú crees en Dios. Si no crees en Jesucristo, crees en otro Dios, porque el único y sabio Dios se llama Jesucristo y nuestro Dios es trino. Pero el Hijo de Dios, es decir, el creyente en Él, la obra salvadora de Jesús, fortalece y trae paz y trae gozo con el encuentro esperanzador con lo perfecto, como lo dice la palabra de Dios. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y la tercera respuesta de la triple respuesta del Señor: nadie las arrebatará de mi mano. El Hijo de Dios tiene la garantía, las arras de la herencia. Cuando creímos en el Evangelio, nos dio el Espíritu Santo como arras de la herencia hasta la posesión adquirida. En los contratos civiles, las arras se conocen como la cláusula de retracto o la cláusula penal, y consiste en un adelanto en las prestaciones de una de las partes que garantiza que no se quitará o no se retractará del negocio o del contrato, y en caso de retractarse, la otra parte podrá quedarse con las arras o adelanto. Dios nos dio como garantía, como arras, a título de arras o de cláusula penal, al Espíritu Santo, lo que nos confirma y certifica que Él no se quitará del negocio, porque si se quita, eso sería imposible, porque yo podría quedarme con el Espíritu Santo y sin Dios.
aunque el Espíritu Santo es Dios, pero quedaría dividido el Espíritu Santo y el Padre. Dios no se quita, imposible es lo que dice, son las arras de nuestra herencia. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Imposible que se retracte, porque esta vida eterna que recibes cuando crees en Jesucristo es eterna, y si pecas y te la quitan, lo que te dieron no fue vida eterna. De manera, mi amado, que lo que te han dado es eterno. No piensen que la salvación se va a perder si pecas. Todos los seres humanos cometemos pecado, pero he ahí que nos duele pecar, es la diferencia, y estamos en un proceso de transformación, de la santificación progresiva. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de que ningún hecho, acontecimiento, sea presente o sea futuro, sea bueno, sea malo, sea santo o sea pecaminoso, nada, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, como lo dice en Efesios 1:13 y 14 y en Romanos 8:29 y siguientes, y en el 35 y siguientes. Nada nos puede separar de su amor. En cuarto lugar, entonces, hemos visto, número 1, la fiesta de la dedicación. En número 2 vimos el endurecimiento de los incrédulos. Número 3 vimos la triple respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que es una triple seguridad del cristiano. Les doy vida eterna, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Y por último, ya terminando, vemos que la salvación es una dádiva del Padre. En los versículos 29 y 30. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La Santísima Trinidad con el Espíritu Santo. La salvación es una obra de Dios exclusivamente, no es una alianza de cooperación entre Dios y el hombre. El hombre, siendo tinieblas, sin Cristo, nada puede hacer para salir de ellas. Como el hombre estaba en esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel, nada podía hacer para salir de la esclavitud en Egipto, porque estaban bajo el dominio de la primera potencia del mundo en esa época. Las tinieblas le son hostiles a Dios, y nosotros estábamos en tinieblas y no podemos ver la luz a menos que la luz brille en nuestros corazones. Abre tu corazón y deja resplandecer la luz de Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Y cuando aceptamos esa luz, Él dice, vosotros sois la luz del mundo. De todas maneras, Cristo Jesús derrotó las tinieblas y les exhibió públicamente, y las tinieblas no pudieron prevalecer. La iniciativa de la salvación es una obra exclusivamente de Dios. Este es el fundamento de la seguridad del creyente, quien tiene como única opción acertada creer, y cuando dice sí, ese sí te lo está regalando el Señor. La salvación, si la salvación fuera una alianza de cooperación entre Dios y el hombre, nada tendríamos de seguro, porque en razón a que el corazón del hombre es voluble, inconstante, inseguro y débil, entonces el hombre falla continuamente. Por tanto, la alianza se rompería, como se rompió la alianza, el pacto de la ley, y promete Dios un nuevo pacto en Jeremías 31:31. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo después de aquellos días, no como el que hice con mi pueblo cuando lo saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto con su desobediencia. Entonces el Señor prometió un nuevo pacto, que es el que está ofreciéndote hoy. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré, y seré propicio. Y entonces el hombre no está en condiciones de cooperar. Lo único que puede hacer es, Señor, ven a mí, dame sensibilidad de tu presencia,
y que tu voz llene mi corazón, aceptando lo que dice en Ezequiel 36, 26. Pondré un espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Como lo dice también en Hebreos 13:20, el Dios de paz que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que le agrada. ¿Quién hace en nosotros lo que le agrada? El Espíritu Santo, de manera que deja obrar el Espíritu Santo en tu vida, amado que me escuchas. Nadie puede llegar a Jesús si no le es dado del Padre. El deseo del Padre, Jesús, ahí lo dice en Juan capítulo 6, también, que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Lo dice en el capítulo 6. El Padre me las da, el Padre vendrá a mí, el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No te endurezcas como se endurecieron los fariseos. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Es el deseo del Padre que todo el mundo se salve, pues Él dice, de tal manera, escribió en la palabra el evangelista Juan, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vino a condenar el mundo, sino a salvar el mundo, dice Juan 3, 16 y 17. Pero es evidente que muchos han rechazado la oferta históricamente y hoy también siguen rechazando la oferta. No seas tú uno de ellos que la están rechazando, amado que me escuchas. Y no quisieron venir a la luz porque amaron más las tinieblas, porque su maldad era grande, más grande que la bondad de Dios. Y no aceptaron la bondad de Dios. Por tanto, concluimos como con el apóstol Pablo: no es de todos la fe, como lo dice en 1 Tesalonicenses 3:2. Solo uno, mayor que el Padre, podría anular la salvación, y no hay nadie mayor que el Padre. De manera que si te da la salvación, nadie podrá quitarse. El gran Dios ha dispuesto y provisto la salvación para todo aquel que cree en la obra de su Hijo, el gran pastor de las ovejas, el gran siervo de Dios, mi ungido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto en él mi espíritu, como lo anuncia 750 años por el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1. El gran pastor le ha dado las ovejas, lo que significará que solo uno mayor que el Padre podría invalidar tal gracia, y eso no existe. Como no lo hay, nadie podrá arrebatar las ovejas de la mano del Rey. No lo puede hacer nugatorio, no lo puede hacer nulo, ni hacerlo engañoso. Semejante acto de amor es un acto dado única y exclusivamente por nuestro Dios. Rechazar a Jesús es rechazar al Espíritu Santo. Inclina tu rostro, ponte en las manos del Señor y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Ven, Señor, transfórmame, equípame, úsame, úngeme. Quiero vivir para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Rey, Señor y Salvador, gracias por esta palabra hermosa. Toda tu palabra es bella. Señor, nos enseñaste en qué consistía la fiesta de la dedicación. Cuando milagrosamente, Señor,
Hiciste arder una cantidad de aceite que solo podría arder un día, lo hiciste arder por 8 días. Así haces arder tu Santo Espíritu en nuestros corazones con la alegría de la salvación, para que nos dé luz y seamos la luz del mundo, como tú eres la luz del mundo. Amado Rey, bendito eres por siempre, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Bendice todos tus siervos, tu iglesia en el mundo entero. Sé propicio a la necesidad de tu pueblo y, Señor, aviva la obra, Señor, en el mundo, porque está, Señor, el tiempo acabándose, el tiempo de tu regreso, amado Salvador. Oramos, Señor, por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, por nuestro presidente, por los alzados en armas, por los terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, ateos. Oramos, Señor, por todos los que tienen un credo distinto, y en especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.